Hola amigos, ¿cómo andan? Otra nueva semana con un trabajo que quizás se va un poquito de lo que siempre hacemos, que son una especie, digo especie porque no soy muy dado con el tema de la mecánica automotriz, una especie de parrilla de amortiguación y los accesorios. Quizás no lo sepan, o quizás sí, ya lo he mencionado otras veces, no estoy muy dado con el tema de la mecánica automotriz, directamente me traen la pieza, me explican y trato de maquinarla más o menos como pretende el cliente. En este caso se tratan de componentes de amortiguación, quizás así es más fácil y alguien que tenga una mejor idea quizás me puede desburrar. Eh, Son componentes de amortiguación de autos de carreras o de competición, por lo que vamos a tratar de hacer es reemplazar en esos orificios donde estábamos viendo al principio, que llevan unos tacos de goma o de algún plástico blando, y vamos a tratar de reemplazarlos o hacerlos más rígidos, como me dijo el mecánico, empleando bujes de acero o de tubos de acero y rodamientos sí, rodamientos, digo bien, o rótulas, perdón, rodamientos y rótulas. Bueno, para eso tenemos que rectificar, digamos, agrandar el agujero que estamos en estos momentos viendo cómo sujetarlo, ya que también es una chapa delgada, acerada, pero chapa, por lo que a veces se complica un poquito para poder apretar la pieza, entonces se fijó lo más suave que se pudo para no doblar ni que pierda la configuración de la chapa. Y para el centrado colocamos este pedazo de trefilado de 35 milímetros, que es el diámetro que tiene, y tenemos que llevarlo hasta 42 milímetros. El trefilado, si bien entra un poquito con holgura en el orificio, en el agujero que está ahí, sirve por lo menos para tener una referencia digamos, de la línea de centro de esta parte, de este brazo, digo yo, de amortiguación. No es el nombre, sé que no es el nombre, pero es para que más o menos pueda transmitir la idea. Eh, una vez centrado, como ahí vemos empleando el comparador para copiar y que quede paralela la línea a lo que vamos a realizar, apretamos un poquito, colocamos entre medio de las grapas de sujeción unas chapitas de bronce para que no marque el material, si bien no es importante, pero bueno, era un tema para que quede presentable el trabajo. Y ahora lo que vamos a hacer es centrar o tomar la línea de centro o centrar a través del agujero empleando un comparador coaxial o reloj de centrado o comparador de centrado. Ahí estamos modificando el radio o el palpador para que pueda tocar la superficie. Y ahí vamos moviendo hacia arriba y hacia abajo, en mi caso, y lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda, según sea necesario lo que nos indique el comparador, vamos haciendo el centrado. Como les dije, es una chapa y en esa abertura no hay una superficie muy, digamos, trabajada, sino que es más bien un estampado, por lo que también el centrado fue lo mejor que pudimos hacer. Ahora vamos a colocar el cabezal alisador y le vamos a colocar un porta que hicimos casero, se podría decir, y colocamos en la punta un pedacito de acero rápido que fue afilado para tratar de lograr un buen corte de la chapa, que ese es el problema. Al ser chapa se necesita un buen ángulo de descarga, un ángulo bien positivo, por decirlo de alguna forma, para que no deje, digamos, la hilacha o que corte de buena manera y que quede un corte limpio, ¿no? Como ven ahí la parte la más interna del agujero es la que tenía la medida más chica y esa es la que tocamos al principio y ahora vamos a empezar a tocar ambos agujeros hasta el diámetro 42. Más o menos lo hicimos girar a 250 revoluciones por minuto y un avance de 46 milímetros por minuto, un avance lento, y colocamos un poquito de aceite para mejorar el corte. La idea es borrar ese labio del estampado que quedó para luego colocar ahí un buje o camisa sobre el cual vamos a colocar dentro después unos rodamientos. Eh,
disculpen, me corrijo, no unos rodamientos, sino unas rótulas en este caso. Los rodamientos es en la pieza que creo que se llama parrilla de amortiguación. Como les digo, desconozco totalmente a veces el nombre de estas piezas. Para una medida más o menos exacta empleamos el calibre, el micrómetro de interior, que nos da, digamos, una medida un poquito mejor que si empleamos el alesómetro. Eso debido a que las puntas de contacto del micrómetro de interior es un poco más anchas, lo que permite en el caso de las chapas, o en este caso este cilindrado donde es muy angosto o poco espesor para lograr una medición correcta con el alesómetro, este tiene una buena superficie de contacto. Así que hacemos el ajuste empleando el micrómetro de interior. Este micrómetro va de 25 a 50 y tiene las mismas capacidades como los micrómetros de exterior. La única diferencia es que en el caso del micrómetro más chico para interior arranca de los 5 milímetros. De 5 a 25 milímetros y luego así de 25 a 50, 50 a 75 y así sucesivamente. Ahí ya le estamos dando una de las últimas pasadas. Y ahora volvemos a limpiar un poco la zona empleando ese perfil en U que hicimos en el taller hace ya bastante tiempo y que rectificamos en la fresadora para tener una buena base digamos una buena base a escuadra con respecto a una cara y la base a escuadra, ahí está mejor. Y eso lo empleamos a veces para fijar algunas piezas que necesitamos maquinar. Lo ideal sería así, más adelante tratar de adquirir una buena mesa de montaje o una buena escuadra de montaje para lograr estos trabajos quizás de una mejor manera, ¿no? Nuevamente colocamos el acero trefilado de diámetro 35 dentro del alojamiento que tenemos que modificar y ahí lo centramos tratando de que quede el estampado paralelo y de esa forma podemos realizar los agujeros lo más cercano a como viene de fábrica, ¿no? Y siempre tratando de no presionar tanto la pieza para que no se abran, digamos, o se modifiquen tanto digamos, el plegado que tiene la chapa. Colocando el punto o ese punto, digamos, en el alojamiento para el portaherramienta, lo que hacemos es un centrado a ojo para aproximarlo más o menos 1 milímetro. Y luego empleamos el reloj coaxial para realizar el centrado bien, como les dije, lo mejor posible dentro de lo que nos permite el diámetro estampado. Como ven, no es un diámetro que venga muy bien hecho, ya que luego se coloca una pieza a presión. La pieza se la habíamos quitado empleando una prensa, no nosotros sino el mecánico, así que nos quedó la superficie limpia, pero no es un diámetro parejo o como si fuera una superficie que ha sido trabajada o rectificada, ¿no? Una vez hecho el centrado, ahí se puede ver un poquito el eje o bulón tirador para asegurar la pieza, el porta herramienta, en este caso el cabezal alesador, y colocamos el porta herramienta que emplea en la punta, tiene asegurado mediante un prisionero tipo Allen un pedacito de acero rápido que hemos afilado. El pedacito de acero rápido tiene un espesor de 3 milímetros, más que suficiente para realizar este corte. Y empezamos tocando la parte, ese es el diámetro más chico, y luego abarcamos el otro. Cada pasada más o menos tratamos que tuviera unas 7 décimas, ya que ya con 1 milímetro ya teníamos problema de que empezaba a arrastrar el material. No es una chapa muy dura, sino que es más bien blanda y por lo tanto a veces se producía un arrastre o un mal corte. Entonces con 7 décimas por pasada iba bien, era controlable. 7 décimas, digamos, modificando el cabezal alesómetro. En realidad en el diámetro son 1,4 milímetros.
Nosotros incrementamos el cabezal del alzador en el radio, eso hay que tener en cuenta. O sea, 7 décimas en el cabezal del alzador es bastante más en el diámetro, es el doble. Luego vamos a la otra pieza que creo que esta se llama parrilla de amortiguación. Disculpen si no es así, vuelvo a decirles, no estoy muy dado con este tema de las piezas de mecánica automotriz. Y lo que hacemos es emplear el mismo perfil y sujetamos digamos primero la base lo más a escuadra posible y ahí colocamos la pieza. Lo que vamos a hacer es atravesarle una planchuela que usamos a veces para lograr prender piezas o sujetar a modo de puente para asegurar de esa forma que quede apoyada en las dos partes más planas que tiene esta pieza, que son esas alas que sobresalen del plegado de la chapa. Y lo que vamos a hacer es prácticamente el mismo proceso que antes. Colocamos, si bien pasaba de forma holgada el acero trefilado de diámetro 35 en el alojamiento, lo que queremos obtener es lograr que quede la pieza paralela o concéntrica en los dos agujeros. Y de esa forma se me ocurrió una forma, creo que sencilla y bastante rápida para lograr el centrado en este tipo de piezas. Creo que por el resultado quedó bien. Luego más adelante se van a dar cuenta, creo por qué, pero me pareció bastante rápida y sencilla la forma de encontrar el paralelismo entre los dos orificios. Una vez que vamos encontrando el centro, vamos a ir apretando, aproximando, siempre tratando de no apretar demasiado porque si no la pieza se entraba a curvar o a deformar. Y ahí hacemos el centrado empleando ese punto en el portaherramienta, en el cono Morse, a ojo. Ahora nuevamente usamos este reloj coaxial para lograr el centrado del agujero mediante el palpado interior del agujero, ¿no? Nuevamente eran superficies estampadas, por lo que no es una superficie, digamos, que sea crítica o que sea muy exacta. Era más bien un promedio en 4 puntos, arriba, abajo, en los 4 cuadrantes, por decirlo de alguna forma, de la superficie que estamos tocando, del contorno que estamos tocando con el reloj coaxial. Una vez encontrado, nuevamente colocamos el cabezal alzador, aseguramos de atrás el eje tirador y usamos el mismo portaherramienta, por lo menos para tocar el primer orificio o el primer contorno interno que vamos a rectificar, que este también hay que llevarlo a 42 milímetros. Una vez que tocamos apenas con la herramienta un punto, le damos la medida y empleando ahí un compás para aproximar, para tener una idea más exacta. Luego empleamos el micrómetro interior, pero es para tomar una medición rápida, usamos el compás de interior. Ahí se ve un poquito que al ser una pasada media gruesa se tendía a moverse un poco la pieza, pero esto luego lo corregimos con pasada. Al llegar al final le hacemos una pasada fina, que es ahora en este momento que estamos viendo. Ya estamos llegando casi a la medida, entonces ya ahí era una pasadita penitas, finitas, y ya no se movía tanto la pieza. Como les decía, no somos muy de realizar en nuestro taller este tipo de trabajo, era más bien prácticamente un favor que se le hace al mecánico de reemplazar estas piezas o de adaptarlas según el gusto del cliente, ¿no? Porque desconocemos, digamos, si es válido esta forma de realizar el trabajo. Es solamente un trabajo interesante que me pareció lindo compartirle y quizás que le puedan encontrar utilidad o una mejora siempre. Si alguien quizás se dedica es más afín a realizar este tipo de piezas, quizás pueda mejorarlas mucho mejor en la técnica de realizar las piezas, ¿no?
Como les decía, ahí estamos dándole pequeños incrementos. Siempre hay que recordar que el cabezal alesómetro es el doble lo que marca en el diámetro, que uno modifica el radio. Así que este alesómetro, cabezal alesador, perdón, marca Vertex es muy exacto, son pasadas de cada incremento, cada línea que tiene el noño o tambor de graduación es de una centésima, así que es muy exacto. Y ahora vamos a tratar de replicar el diámetro que colocamos ahí, empleando este otro portaherramienta que es más largo, que a veces lo empleamos para realizar este tipo de trabajo. Es la primera vez que, digamos, lo vamos a emplear en acero. Por lo general no me gusta usarlo para diámetros, para tiros tan largos, ya que lo usamos para a veces para rectificado de bujes de grilón o algún otro material más blando, ya que tiende cuando el material es muy blando a moverse, fácil que se mueva o que varíe un poquito el diámetro, pero bueno, tratamos de dominarlo un poco realizando las últimas pasadas finas, digamos. Y ahí ven que si bien lo fuimos llevando un poquito más despacio, a unas 60 revoluciones, y un avance manual en ese punto, digamos, en el punto más alejado de la base del cabezal alisador. Y ahí pueden ver también que lo otro que dificultaba a veces era que como estaba estampado no era parejo en la parte interna. Pero ahí se ve que es un corte bastante limpio, continuo. Así que me quedé bastante tranquilo, digamos que por lo menos el trabajo iba a demandar un poquito más de tiempo, quizás el llevar a la medida, ya que la herramienta cede en ese punto. Pero lo importante es que queden los dos agujeros concéntricos y alineados, ¿no? Estamos realizando la medición, chequeando que estuviera lo más aproximadamente posible. Si bien después las camisas o bujes que portan los rodamientos en esos puntos los íbamos a ajustar, pero la idea es siempre, bueno, tratar de hacerlo lo más exacto posible y de una sola vez el trabajo. Bueno, ahí quedó ya la primera parrilla, digámosle, pongámosle por nombre parrilla, y ahí está una vista del humilde porta herramienta y del afilado del bit con un ángulo positivo, entonces de esa forma uno tiene un corte limpio. Desmontamos todo el montaje que hicimos, sacamos y ahí queda la primera pieza. Queda un poquito de rebaba en ese punto, pero no importa debido a que las camisas entran por ese lado. Ahí está el diámetro. Y ahora procedemos a limpiar un poquito y a colocar la segunda más o menos de forma aproximada igual. A pesar de que supuestamente son piezas iguales, no eran el mismo, digamos, no tenían la misma configuración de diámetros. No, los diámetros son aproximados a los que traía dentro del estampado, o sea que hay que volver a replantear el centrado. Obviamente que el controlar el paralelismo también, como en este caso, para lograr que los dos agujeros estén concéntricos. Nuevamente empleando el reloj comparador, un pedacito de trafilado de diámetro 35. Como les decía, pasa de forma holgada, pero la idea acá es tratar de que los dos agujeros queden paralelos y luego buscamos el centro con el reloj coaxial o comparador coaxial. Aquí tenemos una vista un poquito mejor del centrado. A veces se complica un poquito en el taller encontrarle, digamos que no refleje tanto la luz del taller. En la cámara parece que se ve bien, pero luego cuando llega el momento de subir o de ver el video, veo que no se ven, a veces no se aprecia, digamos, estos detalles del reloj comparador, así que disculpen un poquito, ¿no? A veces se complica en el taller encontrar los tiempos o ver por la calidad del video que quede bien, ¿no?
ahí se va un poquito el centrado, pero creo que no es tan crítico o tan relevante debido a que lo vamos a rectificar. Eran una o dos centésimas que quedaban, así que no me pareció que no era tan, tan importante debido por la zona donde trabaja también. Eh, si bien uno, como les decía anteriormente, uno trata de hacer bien las cosas o de llevar bien a buen término, a veces se complica porque este tipo de piezas ya vienen quizás con una excentricidad en los diámetros o con formas fuera de patrón o de, digamos, de norma y se complica a veces el montaje o centrado de la pieza. Ahí ya estamos llegando a me pareció irrelevante mostrarles nuevamente el proceso, hacerlo más largo de forma innecesaria, así que ahí empleando lo que me pareció más lindo del trabajo, que fue emplear el porta herramienta en el cabezalizador más largo y ver el resultado, digamos, de un buen corte, a pesar de, como se aprecia en el video, hay un pequeño movimiento. Bueno, básicamente esta es la idea. Esta es la parrilla de amortiguación. Esta es una parte, acá está la otra. Bueno, básicamente la idea es poner dos rodamientos acá, como está armado, seguro en el eje de esta pieza, digamos, de la amortiguación. Se le hizo un alojamiento acá para el rodamiento, se cortó una rosca que tiene acá, se cilindró de diámetro 17, se hizo un pequeño descanso acá para que el rodamiento pase suavecito, y la ranura para un seguro Sega. Bueno, después se hizo un casquillo similar a este, donde está cilindrado en una punta para el alojamiento de 42 milímetros que hicimos acá, en la que fue hecha una fresadora. Ahí adentro está cilindrado para el rodamiento diámetro 35 y dos ranuras para Seger, que corresponde a la medida entre tope y tope, a la medida externa de este tope y ranura Seger. Bueno, ahora ahí armamos uno. ¿Por qué? Armamos uno para poder tomar la diferencia y repartir ahora corriendo la medida del tope. Tenemos que dejar a 16 milímetros, 16,2 desde esta punta hasta acá, cilindrar a diámetro 42, igual que este. Quizás a uno lo vamos a cilindrar un poquito más para darle un poquito más de holgura. Total, esto no es tan crítica la precisión, pero influye. Y bueno, ahí quedó bastante bien centrado por el agujero que hemos alesado. Pasa que esto es chapa también, no es algo medidas muy precisas, o sea que tengo que ajustar primero uno y después la otra. Ahí quedó bastante bien, bastante centrado. Los rodamientos quedaron livianos, le dimos un tiro. Esto tiene que ir soldado acá aparte, así que le dimos un tiro bastante holgado, cosa que cuando se suelde, sobre todo en la parte fina, se cierra un poquito y no se ciña sobre el rodamiento y lo haga sufrir, ¿no? Y bueno, después con respecto a esta otra parte, también componente de la parrilla de amortiguación, se tiene que hacer algo parecido. Esto es lo más parecido que he hecho en otras oportunidades, que es un casquillo también con un tope interno, ranura para Seger, para colocar esta rótula y reemplazar estas que vienen de vulcanizados o de goma. Hay que hacerle también un casquillo para un bulón de media pulgada. La tenemos que hacerla acá, dos semicasquillos centrados, colocándolos acá adentro con un orificio interior o un agujerito interior para media pulgada. Entonces después de esto lo armamos acá, ¡pac!, centradito siempre esto, ahí, centrado, que asome la misma distancia a ambos lados. Así que bueno, este vendría a ser, para mi gusto, el más sencillo. Este es un poquito más complicado, ya que tenemos que jugar un poco con los valores. Y esta es la otra que hemos terminado de arreglar, que es una bomba impulsora. Y bueno, esta tenía una diferencia de 4 milímetros. Un trabajo sencillo dentro de todo también, porque fue cilindrar las tapas, ir
armando por mitad. Estas son dos turbinas, una de alta y una de baja, y a medida que se va armando uno va tomando las diferencias entre el apoyo y el ala, y ahí va tratando de que la luz sea la mínima para que levante las presiones necesarias para que esto funcione. Así que bueno, por este lado ya estamos, y en este lado está en el horno todavía, así que vamos a ver qué sale en la mañana. Nos vemos. Proseguimos ahora con el armado, colocando el rodamiento para poder tomar la referencia en el segundo cuerpo parrilla de amortiguación. Y en el medio, lo que me olvidé de mencionarles era ese pequeño separador para evitar que se muevan los rodamientos dentro del alojamiento. Así que colocamos ese separador, que fue, digamos, aparte, no estaba dentro de los planes, pero me olvidé de mencionarlo, estaba ahí en la mesa, pero me pasó que ese separador es lo que permite o impide, mejor dicho, que se muevan los rodamientos o que se mueva la pieza digamos, de su lugar en los alojamientos, y eso permite que quede fija y a la vez móvil. Esto originalmente trae, creo que son bujes o digamos, son, sí, digo bien, son rótulas, y creo que de esta forma uno asegura un poquito mejor o hace más rígido o más fiel quizás el movimiento de amortiguación. Ahí vemos que empleando un pequeño pedacito de cobre colocamos los rodamientos, los fijamos en la posición, colocamos el seguro que va en el casquillo, y ahora vamos a colocar la camisa. Como le había dicho, cada diámetro fue ajustado dependiendo del diámetro donde íbamos a colocar. Y ahora vamos a colocar del otro lado los rodamientos y el casquillo. Se complica un poco el agarrar la pieza, ya que no es nada pareja, y también es complicado cuando uno no trata de no modificar la forma, ¿no? Sacamos los rodamientos, colocamos el primero a fondo, era un ajuste, luego viene un descanso y luego va a ajustar otra vez el rodamiento en el casquillo exterior, digamos. Y tratamos de llevar un poquito a fondo hasta que pueda entrar el separador, y ahora sí colocamos todo. Ahora vamos a emplear un pedacito de eje para asegurar o digamos hacer más firme el golpe. Y ahí lo vamos a fijar y vamos a dejarlo ya en la posición final, con los dos agujeros de estriados, esos que se ven en este momento, son los que tratamos que queden repartidos en el cuerpo o en la parrilla de amortiguación. En ese momento había venido el cliente a buscar justamente la parrilla y le decía que me dé 10 minutos más, que ya lo teníamos. A veces es un problema tratar de hacer el trabajo a los mecánicos, sobre todo los de autos de competición, ya que andan bastante apurados a veces. Y ahí quedó bastante centrado, creo yo, los agujeros. Si bien no era necesario, es más, digamos, un gusto personal que quise darle para que quede bien, que quede centradito, bien agarrado y que quede libre, sobre todo, que no quede tan forzado. Y ahí estamos con los otros brazos, que fue reemplazar esos dos bujes que tiene ahí. Le colocamos las rótulas centrados con respecto al cuerpo, con respecto a estos dos brazos. Y ahí están las dos mitades o casquillos para sacar la medida de afuera con el agujero para lograr pasar un bulón de media pulgada. Un poquito más afuera para que no, al apretarlos, no se aprieten sobre la camisa. Bueno, amigos, eso fue un poquito el trabajo que quisimos compartir con ustedes. Disculpen un poquito las desprolijidades, pero creo que quizás, ojalá que le puedan encontrar una pequeña utilidad en sus talleres.
Nos vemos en los comentarios y les mando un gran abrazo. Nos vemos.